Ahora, esta noche me pidieron que hable sobre Jesús entre otros dioses, y es una charla que a menudo se solicita como resultado del pluralismo religioso que es prominente en el occidente y las preguntas que plantean, como por ejemplo, ¿cómo entendemos las afirmaciones del cristianismo en comparación a las afirmaciones de otras religiones? ¿Cómo debemos considerar la relación del cristianismo con la cultura dada la presencia de otras religiones en la sociedad? Y deberíamos considerar una síntesis para la preservación de la religión humana. La estructura y dirección social del Occidente fue hace algunos siglos cristiana. Pero cuando el mundo occidental concentró su atención a las influencias del romanticismo y la ilustración, la primera enfocándose en la absolutización de los sentimientos del individuo, el último con la absolutización de la razón del hombre, el Dios cristiano fue considerado por el espíritu de cambio como el enemigo del verdadero progreso y realización. El hombre debía ser la medida de todas las cosas, y el Dios de la religión cristiana se interponía en su camino. El ateo francés Voltaire, por ejemplo, del siglo XVIII, creía que el primer paso hacia el progreso humano implicaba desechar la autoridad bíblica y la religión cristiana. Pero el racionalismo y la secularización de la vida humana que siguió al siglo XVIII dejaron a la humanidad no sin una religión, porque simplemente había adoptado la religión del humanismo, pero sí sin una espiritualidad. Y por esta razón, antes de la Primera Guerra Mundial, había un hambre, un clamor y un renovado interés en una espiritualidad para el Occidente. Y esto culminó en el primer Parlamento de las Religiones del Mundo del 1893. Esta reunión se propuso por primera vez como la búsqueda del hombre por la verdad, donde los Bahá'í, los hindús, los sikhs, los cristianos y los musulmanes llegarían a algún acuerdo sobre la espiritualidad después de largas discusiones entre ellos. Pero esto era simplemente el amanecer del pluralismo religioso del Occidente. El comienzo de todos los caminos religiosos llevan a Roma. Charles C. Bonney, portavoz del Parlamento Mundial de las Religiones, abrió la primera asamblea diciendo: "Este día, el sol de una nueva era de paz y progreso religioso se eleva sobre el mundo, disipando las nubes oscuras de la lucha sectaria. Hoy florece una nueva flor en los jardines del pensamiento religioso, llenando el aire de su exquisito perfume. Este día nace una nueva fraternidad en el mundo del progreso humano para ayudar en la edificación del reino de Dios en los corazones de los hombres. La era y la flor y la fraternidad llevan un nombre. Es un nombre que alegrará los corazones de aquellos que adoran a Dios y aman al hombre en todos los climas. Los que escuchan su música con alegría lo hacen eco al sol y al flor. Es la hermandad de las religiones." Sin embargo, la Gran Guerra provocó una pausa momentánea en el Parlamento Mundial de las Religiones. Pero para su primera reunión había hecho lo suficiente para influir culturalmente la dirección del Occidente hacia un estado mental en que las religiones serían consideradas como iguales y actualmente donde las religiones podrían igualmente contribuir al desarrollo de la sociedad. Como escribe el erudito de filosofía Lenny Goodman en su libro Pluralism and Religious Values in the Public Sphere, la tesis pluralista dice: hay espacio en una sociedad para valores, prácticas y creencias divergentes, incluso en muchas áreas centrales de la preocupación humana. Desde un alejamiento de un orden social cristiano, el Occidente ha pasado de rechazar la verdad cristiana hacia sintetizarla con otras religiones diversas. El Cristo de los cristianos ha sido incluido con Mahoma, Krishna y Buda, y la Biblia con otros libros religiosos también. Pero como dije ayer y como digo hoy, esta noche, la veracidad de una declaración o afirmación de una religión no se basa en lo que la mayoría cree. La verdad no está determinada por la mayoría. Si buscamos conocer la verdad sobre Jesucristo, y eso es el tema de esta noche, y lo que el oeste pluralista han dicho de él, debemos recurrir a sus propias palabras y a sus propias obras. Y encontraremos que tanto su ser como sus palabras establecen los parámetros para los cuales podemos entender el mundo, proporcionándonos una verdadera filosofía de vida que consiste en una percepción correcta de la realidad, la moralidad y el conocimiento. Los escritores del Evangelio del primer siglo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registraron las enseñanzas y los eventos de la vida de Jesús. En algunos de sus casos fueron testigos oculares y en otros casos entrevistaron a varios testigos oculares. Pero colectivamente, los evangelios forman un registro histórico de Jesús que ha sido confirmado una y otra vez por evidencia extrabíblica. Aunque las palabras exactas de lo que se dijo en muchos de estos eventos pueden no haber sido escritas, el mismo mensaje se grabó y se encuentra en armonía en los 4 evangelios. Cuando un escritor prefiere usar el término reino de Dios, por ejemplo, el otro usa el término reino del cielo. Significan, sin embargo, lo mismo. Y cuando un escritor decide enfocarse principalmente en la persecución de Jesús por los 2 ladrones en la cruz, otro escritor decide concentrarse en el arrepentimiento posterior de uno de los ladrones. Lo que tenemos en los evangelios es un hermoso mosaico de diferentes estilos de escritura, eventos y enseñanzas destacados, todos comunicando una sola narración de la vida y el ministerio de Jesús. Un estudio de estos evangelios nos proporcionaría todo lo que necesitamos para aprender sobre la verdadera personalidad de Jesús y quién él dijo ser. Los eruditos del Nuevo Testamento Robert Bauman Jr. y Ed Komosiewski describen en su libro Putting Jesus in His Place que hay 5 rasgos principales de la vida de Jesús que se encuentran en los evangelios y afirman su afirmación de ser el Hijo de Dios. El primer rasgo es Jesús compartiendo los honores debidos a Dios. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, cuando fue tentado en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero en todo el Evangelio,
Leemos que Jesús fue el objeto de adoración. Cuando Jesús caminó sobre el agua, calmó el mar y salvó a Pedro, su discípulo, de ahogarse, Mateo escribe: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres hijo de Dios. Y cuando Jesús les preguntó a los discípulos quiénes ellos creían que era, Simón Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de la resurrección corporal de Cristo, los discípulos se reunieron en un monte en Galilea, y cuando lo vieron, lo adoraron. Estos son algunos ejemplos de cómo Jesús compartió los honores debidos a Dios. El segundo rasgo es Jesús compartiendo los atributos de Dios. No solo es Jesús adorado igual que Dios, sino que también lleva la naturaleza de Dios. Cuando Jesús habló con sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 9 a 10, Él dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como entonces dices: muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el que el Padre está en mí? Lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos fue que Él es la revelación perfecta del Padre, y por lo tanto, al haber visto a Jesús, los discípulos habían visto al Padre, quien es Dios. En otra conversación, Jesús instruyó a sus discípulos que Él existía antes de que naciera con carne humana, como leemos en Juan 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Al identificar a Jesús como el Logos, griego para el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1 declara que Jesús ha sido desde el principio, tal como lo afirma Génesis capítulo 1, versículo 1, que el Logos estaba con Dios y que el Logos era Dios. Como escribe el comentarista Donald McLeod, el Hijo es el Logos y el Logos no tiene origen. También vemos que al ser capaz de convertir piedras en pan y multiplicar 5 panes para alimentar a 5,000 hombres y sus familias, Jesús muestra la omnipotencia de Dios. Y al percibir los pensamientos profundos de los fariseos cuando había sanado a un paralítico, Jesús también exhibe la omnisciencia de Dios, como encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 8 a 9. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? El hecho de que Él podía perdonar a los paralíticos sus pecados y cualquier persona sus pecados mostraba la autoridad de Jesús como la de Dios, porque no solo podía sanar la parálisis del hombre, sino que también perdonaba sus pecados como el dador de la ley cuya ley había sido violado. En todos estos ejemplos vemos cómo Jesús había compartido los atributos de Dios. El tercer rasgo es Jesús compartiendo los mismos nombres de Dios. Cuando el discípulo Tomás había visto y tocado al Cristo resucitado, Juan 20, versículo 28 registra que él exclamó: Señor mío y Dios mío. Ahora, esto no fue la expresión de asombro, pero como afirmaron los gramáticos y los lexicógrafos, esto fue una adoración directa de Jesús. Jesús también se llamaba Immanuel, en cumplimiento de la profecía mesiánica en Isaías 7, versículo 14, que significa Dios con nosotros. Jesús era el Hijo de Dios encarnado, habiendo entrado en el tiempo desde la eternidad y manteniendo su plena deidad mientras caminaba por la tierra como completamente humano. E incluso podemos considerar el ministerio de Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor Jesús, que se había predicho en Isaías 40, versículo 3. Una voz clama en el desierto: prepara el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. En ninguna de estas circunstancias Jesús corrigió a sus seguidores y oyentes. De hecho, Él llegó a afirmar que era el gran yo soy, como está registrado en Juan 8, versículo 24, 28 y después 58. Estos fueron referencias directas a Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios le había dicho a Moisés que Él es el yo soy, el que soy. Estos son algunos ejemplos de cómo Jesús compartió los nombres de Dios. El cuarto rasgo es Jesús compartiendo los hechos que Dios hace. Como leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, Jesús estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Esto significaba que Jesús estaba activo en la creación del cosmos, una actividad solo atribuible a Dios. Y en sus actos de milagros y sanidad, resucitando a los muertos, calmando las tormentas y mucho más, lo que diferenció a Jesús de sus discípulos y los profetas del Antiguo Testamento fue que, donde sus seguidores y aquellos antes que Él tenían que apelar a Dios por el milagroso, Jesús fue la autoridad misma. Y dado que solo Dios puede proporcionar la salvación, en Juan capítulo 14, versículo 6, es asombradora que Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también vemos que en el libro de los Hechos, vemos con la primera comunidad cristiana que se refirió a la fe cristiana como parte del camino, como resultado, en el que se extendió: Jesús es el único camino de salvación. Pero para aquellos que están familiarizados con el texto del Antiguo Testamento, Dios no comparte su gloria con nadie. En esto vemos cómo Jesús comparte los hechos que Dios hace, y Dios lo quiere así. Dios no es celoso cuando su Hijo afirma ser igual a Dios en ser y en sus hechos. En cambio, está deleitado, y así lo vemos en el Nuevo Testamento. Y por último, el quinto rasgo es Jesús compartiendo el trono de Dios. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús es juzgado por el Sanedrín judío, el sumo sacerdote Caifás le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo, lo que provocó que el sumo sacerdote rasgará su ropa y lo acusará de blasfemia.
Aquí se pueden hacer dos puntos. Primero, el título Hijo del Hombre hace referencia a la profecía mesiánica en Daniel 7, versículo 13, de uno semejante a un hijo de hombre que en las nubes del cielo venía. Segundo, el erudito Darrell L. Buck afirma que la imagen de andar en las nubes está reservada para Dios y que fuera de este texto en Daniel, la imagen muestra cuán íntimamente la función del Hijo del Hombre está ligada a la autoridad divina, a pesar de que la descripción es de un ser humano. También leemos en Hebreos 12, versículo 2, que Jesús soportó la cruz, ignorando su vergüenza, y se sentaba a la diestra del trono de Dios. Y así encontramos en la palabra de Dios que Jesús comparte los honores debidos a Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, las obras de Dios y el asiento del trono de Dios. Y a la luz de estos 5 rasgos, la afirmación más definitiva de Cristo, que resumen quién es Él y lo que Él significa para el mundo, es Juan 14, versículo 6, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esto es una afirmación importante, porque ninguna otra figura religiosa en el mundo entero ha afirmado ser el camino exclusivo de la salvación y a Dios, el portaestandarte de la verdad y la fuente de toda la vida. Estas 3 cosas. La fe cristiana gira alrededor de la persona de Cristo, porque Él es quien dice ser el Salvador, el Hijo de Dios y el Señor sobre toda la creación. Ahora, al pretenderse el camino de la salvación, o en afirmarse el camino de la salvación, debemos hacer la pregunta, ¿salvación de qué? Y al afirmar que es la verdad, debemos preguntar, ¿qué es la verdad? Y al afirmarse el camino, también debemos preguntar, ¿qué hace a Cristo el único camino a Dios? Para poder responder a estas preguntas, necesitamos una comprensión básica de la cosmovisión bíblica, porque si no, no podremos entender las palabras de Cristo como Él quería decir. Cristo, después de todo, también era un rabino, un maestro de la ley, y fue reconocido como tal. Y entonces Él sostuvo el Antiguo Testamento como histórico y divinamente inspirado, como siendo la palabra de Dios, operando dentro de la cosmovisión del Antiguo Testamento como ha sido revelado. Ahora, para los que no han estado aquí ayer noche, quiero de nuevo presentarles la definición de una cosmovisión. ¿Cuál es una red de presuposiciones que no son verificadas por los procedimientos de las ciencias naturales con respecto a la realidad metafísica, conocimiento, epistemología y conducta ética, en términos de los cuales cada elemento de la experiencia humana está relacionado e interpretado? Todos tenemos una cosmovisión, un conjunto de presuposiciones o lo que creemos que es verdad, por el cual interpretamos la experiencia humana. La cosmovisión bíblica es lo que la Escritura enseña a ser verdadera. La Biblia nos enseña que la humanidad fue creada en la imago Dei, la imagen de Dios. Y como tal, se le dio autoridad para gobernar la tierra sujeto al justo gobierno de Dios. El Adán y Eva históricos son los primeros padres de la humanidad y sabían desde el principio que Dios era el creador y que ellos eran parte de la creación. Hubo una clara distinción entre el creador y la creación y esta distinción se mantiene a través de las Escrituras. Podríamos llamar a esto dosismo y voy a tocar sobre esto más adelante. Decir que el hombre fue creado en la imago Dei, en la imagen de Dios, significa que se parecía a Dios tanto como la criatura posiblemente podría, pero no compartió de ninguna manera la misma esencia que el Creador. Ahora, Adán y Eva recibieron la orden de no comer del fruto de un árbol, el árbol del conocimiento, y esto no se debió a que el árbol en sí mismo fuera místico o especial. Era un árbol como cualquier otro árbol. Esto se debe a que, al obedecer el mandato de Dios hacia este árbol natural y prohibido, ellos habrían ser obedientes en sus interacciones con los otros aspectos de la creación de Dios. El verdadero acto de desobediencia no fue comer su fruto, sino la decisión de descartar la ley moral de Dios para que ellos pudieran determinar por sí mismos lo que es bien y lo que es malo. La caída de Adán y Eva, por lo tanto, está enraizada en su búsqueda de una completa independencia de Dios, y eso significó una independencia existencial, epistemológica y moral. Ser como Dios de una manera que no era apropiada para una criatura. Ahora, esta desobediencia es lo que la Biblia llama pecado, y este acto de pecado ha devastado la totalidad del ser del hombre. Como dice el teólogo Gerhardus Voss, el pecado ha causado una inversión radical en el hombre, porque como ha caído de lo que originalmente fue dispuesto, ha sido desviado de su verdadera naturaleza y destino, lo que le llevó a la desorganización y la muerte espiritual. En sus propias palabras, el proceso de disolución. Esto significa que en la caída de la justicia original, lo que tomó su lugar como el estado natural del hombre es la injusticia. Y esto viene con su maldición a que la tierra misma ha sido sometida. La condición caída del hombre, sin embargo, no es el juicio completo de Dios, no es solo parcial. Lo que nos espera es un juicio final para todos los que han pecado contra Dios, por haber quebrantado su ley que fue dada a Moisés, y que es revelada a través de su creación, lo que algunos teólogos llaman la ley creacional. La naturaleza justa de Dios requiere que se pague la sanción por infringir la ley, y la pena es la muerte. Entonces la venida de Cristo no es solo para enseñarnos la verdadera justicia y la voluntad de Dios, sino para redimir y justificar al hombre según la ley, que él no sufrirá la ira de Dios en el día del juicio. Esta es la razón por la cual Cristo asumió la carne humana, para que pudiera tener éxito donde hemos fallado, para cumplir la ley cuando no podemos, para que a través de la crucifixión, la ira de Dios reservada por los pecadores pueda ser puesta sobre el hombre perfecto y irreprensible.
Él es la única persona en toda la historia humana que no tiene mancha, que no cometió un pecado y que vivió una vida perfectamente santa en la tierra. Como escribió el patrístico Atanasio, Cristo llevó a sí mismo un cuerpo humano incluso como el nuestro. Él no quería simplemente ser encarnado o simplemente aparecer. De haber sido así, podría haber revelado su divina majestad de alguna otra manera mejor. No, Él tomó nuestro cuerpo. Él, el poderoso, el creador de todos, preparó este cuerpo con la Virgen como templo para sí mismo y lo tomó como propio, como el instrumento por medio del cual Él fue conocido y en el cual habitó. Por lo tanto, tomando un cuerpo como el nuestro, porque todos nuestros cuerpos eran propensos a la corrupción de la muerte, rindió su cuerpo a la muerte en lugar de todos y se le ofreció al Padre. Esto lo hizo por amor por nosotros. Cristo, por lo tanto, ofrece salvación a todos los que se arrepienten de su pecado y se someten a su señorío. Y a través de su salvación, el hombre no solo gana la posición correcta con Dios nuevamente, sino que recupera su verdadero propósito, el cual es interpretar correctamente la realidad creada hacia Dios, dedicar la creación y lo que es cultivado, es decir, la cultura, a Dios y gobernar la creación sujeta a la palabra ley de Dios, que es la Biblia. Queda, sin embargo, la cuestión de la verdad. ¿Qué quiso decir Jesús con verdad? Cuando fue interrogado por Poncio Pilato, Jesús dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato respondió con una pregunta: ¿qué es la verdad? Y si su pregunta era genuina, él se habría quedado para la respuesta. La verdad es lo que es, y es exclusivo. Hacer una afirmación es negar lo contrario. Cristo vino a afirmar la verdad del Antiguo Testamento, que todos somos, de hecho, la creación de Dios, creados en la imago Dei. También afirmó nuestra condición de caída y la inevitable hostilidad que tenemos hacia Dios como resultado de nuestra caída. Pero Él no vino solo para testificar a la verdad de las cosas fuera de sí mismo. Él vino como la encarnación misma de la verdad. La verdad es algo personal. Así como había venido como Dios el Salvador, también había venido como Dios el Creador, ya que todas las cosas en la realidad creada solo pueden interpretarse correctamente cuando su palabra se conoce como autoridad última. En otras palabras, Dios ha establecido la verdad y su verdad se revela a través de su palabra, revelación especial, y a través de la creación, revelación natural, como una revelación unificada. La naturaleza de la verdad misma está determinada por el carácter lógicamente consistente de Dios, nuestro Creador. La palabra del Creador, por lo tanto, es verdadera, porque no solo creó Dios todas las cosas, sino que según el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 17, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. La percepción correcta, verdadera de la realidad, del conocimiento y de la ética es lo que Dios ha establecido, y podemos obtener esa percepción si nos rendimos a la palabra de Dios como la autoridad última para todo conocimiento. Todas las demás filosofías de la vida, porque eso es lo que constituye la filosofía de la vida, son falsas percepciones de la realidad, del conocimiento y la ética. Incluso si intentamos llegar a la verdad independientemente de Dios, no podemos evitar suprimir la verdad como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que nos enseña Romanos capítulo 1, versículo 18. Y esta es la razón por la cual la palabra de Dios es la única interpretación autoritaria de la realidad. Porque solo al alinear nuestras presuposiciones con la verdad de la palabra de Dios, podemos percibir correctamente el mundo tal como es. Finalmente llegamos a la pregunta: ¿qué hace a Cristo el único camino a Dios? Aparte de ser Dios mismo como parte del tríuno Dios, también es el único capaz de construir un puente entre el hombre y Dios. En el jardín, desde el principio, en Edén, cuando la humanidad había pecado, había cortado su conexión relacional con Dios. Esto significó que, por sí mismo, el hombre nunca podrá razonar su manera de regreso al Dios bíblico. Su rebelión pecaminosa le impidió hacerlo. Es por eso que a menudo llega a un teísmo deseado en su razonamiento, pero nunca al teísmo cristiano, en la historia de la humanidad. Y al hacer esto, el hombre podría mantener su autonomía y preservar su fingido divinidad como el determinador de lo que es real, moral y conocido. El hombre como la medida de todas las cosas, como el medio de todas las cosas. Cuando llegamos al teísmo cristiano, esto no es por nuestra propia voluntad, sino más bien Dios quien nos rescata de nuestro estado de ceguera e impotencia. Y habiendo sido renovado desde dentro, con nuestros ojos siendo abiertos a la verdad, nosotros podemos renunciar a nuestra pretendida autonomía y abrazar a Dios como el Señor sobre todos, incluso sobre nuestro pensamiento. Por el medio por el cual esto es posible es en la persona de Cristo. Eso es solo posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien no solo construye un puente intelectualmente entre el hombre y Dios, como proporcionando la interpretación autoritaria de la realidad, sino también relacionalmente. Dada la naturaleza santa y justa de Dios, el hombre pecador no puede compartir su presencia con Dios porque lo mataría. Podemos usar la analogía del sol. Podemos ver la luz del día cuando caminamos por la faz de la tierra, pero no podemos ver el sol directamente, nos ciega. Ahora imagina que si estuvieras más cerca del sol, su calor nos mataría. La santidad de Dios puede compararse con la intensidad del sol, pero incluso el sol como objeto creado no alcanza la intensidad de la santidad de Dios. Y como resultado, para que el hombre pueda caminar de nuevo en la presencia de Dios, tenía que ser rectificado nuevamente. Su pecado tuvo que ser tratado. Y en su libro sobre la encarnación, Atanasio escribió que solo la asunción de la humanidad por alguien que es el mismo completamente divino podría producir un cambio en este estado de criatura.
Al volverse humano y vivir una vida humana, el verbo divino, quien es en sí mismo la verdadera imagen de Dios, restauró la imagen de Dios que está estropeado en nosotros. Si Cristo fuera menos que Dios en su esencia, entonces la salvación sería imposible, porque ninguna criatura creada podría librarnos de nuestra condición caída y llevarnos a la vida y a la posición correcta con Dios. Solo alguien igual a Dios puede ser el Salvador del hombre, y no solo igual, sino misma en sustancia, porque la palabra de Dios nos enseña que solo hay un Dios verdadero. Esto es lo que Jesús quiso decir al afirmar en ser el camino, la verdad y la vida. Él establece los parámetros por los cuales podemos entender el mundo, proporcionándonos una verdadera filosofía de vida y llamándonos a responder a la verdad. ¿Cómo ahora comparamos la persona de Cristo y sus enseñanzas con otras cosmovisiones religiosas? Bueno, aquellos que a menudo se oponen a las afirmaciones exclusivas de Cristo, como intolerantes o irrespetuosas hacia otras religiones, están haciendo eco al tren de pensamiento de las religiones orientales, muchas de las cuales han influenciado el pensamiento occidental moderno, particularmente con el relativismo. Ahora, dada la cantidad de tiempo que tengo esta noche, obviamente no voy a poder tocar sobre todas las religiones, y estoy limitado a seleccionar solo dos cosmovisiones religiosas que son las más representativas de las religiones orientales. Y estas son el hinduismo y el budismo. El primero emergió más temprano en la historia y el segundo se desarrolló del hinduismo. En las religiones orientales no existe tal cosa como una verdad absoluta. Y esto se debe a que la verdad es relativa. Puede tener varios significados, incluso opuestos que se contradigan entre sí. Tú puedes ser Dios y no Dios. Tú puedes ser real y no real. Tú puedes ser consciente y no consciente. Entonces las afirmaciones de Cristo, como Él las proclamó, no son aceptadas tal como son, sino que se reinterpretan para conformarlo a la cosmovisión oriental. Y por esta razón Él es venerado como uno de los muchos dioses, o como un bodhisattva, un Buda en el proceso. Volveremos a la naturaleza de la verdad en el pensamiento oriental, pero por ahora voy a desconstruir la esencia central de la cosmovisión hindú. El hinduismo pasó por tres fases de desarrollo religioso. Esta se llama la fase védica, la fase vedántica y la fase bhakti. La fase védica comenzó alrededor del año 1500 a.C. y se caracterizó por requisitos legales y rituales que fueron administrados por el sacerdocio de los brahmanes, como el casta más alto. Y cada miembro del sistema de castas tenía que cumplir con su deber religioso para escapar del ciclo eterno de reencarnación. Y para la mayoría eso significaba que solo la casta más alta, que eran los brahmanes, estaban más cerca de escapar del samsara, la reencarnación. Este esquema elitista de la práctica religiosa condujo a revoluciones y reformas por parte de las castas inferiores, lo que llevó a la fase vedántica del año 500 a.C. Esta segunda fase se caracterizó por diversas formas de abstinencia, meditación y yoga, que podrían ser practicados por todos los miembros de las castas. El objetivo de estas prácticas místicas era llegar a la verdadera realización de la identidad Atman Brahman. Esto significa reconocer la identidad personal de uno como una ilusión, porque no somos más que extensiones del Dios impersonal Brahman. Y lograr esta realización abrirá la puerta para escapar del ciclo de la reencarnación y permitir que el alma se reúna con la unidad del universo Brahman. Brahman es el Dios impersonal del hinduismo. No es una persona, no es un individuo, es esencialmente panteísta, omnipresente, a veces referido como el alma del mundo. Y para simplificar esto para ustedes, el panteísmo simplemente es el concepto que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, para el hindú, Brahman es todo y todo es Brahman. Y esta filosofía se considera como la Advaita Vedanta, en la cual Advaita significa no dual. En otras palabras, no hay distinción ni división entre los diferentes aspectos de la realidad. Todo es uno. Y sin embargo, el término uno no es apropiado porque, como un número, es diferente de los números 2, 3 y 4. En esencia, no pueden haber tales distinciones dentro de Advaita. Ahora, esta fase mística del hinduismo se conoce como el camino del conocimiento, Jnana Marga, una libertad de la ilusión de Maya, que es la obra mágica de Brahman y una obtención del conocimiento de la realidad. O para ponerlo más simple, las facultades intelectuales, psicológicas y religiosas del hombre no son en realidad extensiones de la entidad impersonal de Brahman, sino más bien manifestaciones juguetonas. Como un titiritero cuya mano está en el títere. El titiritero puede hacer reír a los títeres, hacerles gritar y moverse, pero todos sabemos que el títere no es realmente autónomo. En cambio, la mano humana dentro del títere está moviendo el títere para actuar y comunicarse. De la misma manera, nuestras emociones, intelecto y comportamiento son el juego coordinado de Brahman, pero no es Brahman mismo. Es una ilusión. Es Maya, la palabra asociada con la magia. Como dice el erudito de religión Dr. Whitford Corduan, uno de mis profesores, podemos pensar en Maya como la imagen creada por un proyector de cine o como un sueño experiencialmente real pero insustancial. Si nos sumergimos en la proyección o en el sueño como realidad genuina, viviremos en la ignorancia, avidya, y este estado nos impedirá encontrar la verdadera realidad y así mantenernos confinados al ciclo del samsara, la reencarnación. En otras palabras, lo que es Brahman es real y lo que no es Brahman es meramente Maya, una ilusión, la obra mágica que surge de Brahman. Solo por ver la ilusión y lo real detrás de la ilusión uno se puede escapar de la reencarnación, pero esto no fue el único medio de la salvación que encontramos dentro del hinduismo y lo que se desarrolló más adelante. La fase posterior de Bhakti surgió con el texto del Bhagavad Gita, algún tiempo alrededor del año 200 a.C. Y es considerado por los hindús como un libro sagrado y para los no hindús como una literatura épica. En el Bhagavad Gita leemos sobre la historia de Arjuna,
un arquero heroico y su conflicto con sus primos, los Kauravas. La historia se centra en el dilema moral de Arjuna sobre si él debe cumplir su deber como guerrero y como parte de la casa de guerreros, o ser asesinado para no derramar la sangre de su familia. Y este dilema moral se resuelve a través de una conversación con su auriga, Krishna, quien supuestamente es el dios hindú Vishnu en carne humana. Volveremos al Bhagavad Gita por un momento, pero por ahora quiero simplemente decir que el texto retrata la devoción personal hacia un dios como base suficiente para que el hombre pueda escapar del ciclo de la regeneración. Y esto es lo que significa el término bhakti, el camino de la devoción, bhakti marga. El hinduismo contemporáneo, por lo tanto, es un subproducto de estas tres fases históricas. Pero en su esencia siempre ha mantenido lo siguiente. El dios impersonal Brahman es To y To es el dios impersonal Brahman. Esto es una unidad completa sin distinciones y cualquier distinción percibida dentro del universo es meramente maya, las ilusiones juguetonas de Brahman. En la cosmovisión hindú, no hay distinción entre el creador y la creación. No hay dualismo según la filosofía de Advaita Vedanta. Todo es uno. El término que podría usarse para describir esta falta de distinción es el unoísmo. Es un término acuñado por el erudito Peter Jones, autor del libro 1.2, Viendo el mundo de diferencia. Y el concepto simplemente no es nuevo, sino se encuentra en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, que divide a la humanidad en dos grupos. Aquellos que adoran correctamente al Creador como totalmente distinto de la creación, doismo, y aquellos que adoran y deifican erróneamente la creación, unoísmo. El hinduismo cae bajo este último. La cosmovisión unoísta afirma lo siguiente, explícita o implícitamente. Todo es uno y todo es divino. No hay un Dios externo y la espiritualidad está en nosotros mismos y en el universo que nos rodea. La humanidad es una y todos comparten el poder divino. Si todos nos unimos, podemos llevar al mundo a un nuevo nivel de felicidad y paz. Las religiones son una, y cada religión tiene algo de verdad. Si los reunimos todos, descubriremos una verdadera espiritualidad, el principal impulso del pluralismo religioso hoy en día en el Occidente. El problema con la humanidad es que debemos recordar que somos uno. Las distinciones como el blanco y negro nos alejan de la verdadera unidad y la espiritualidad y cualquier otro color. La solución es que miramos dentro de nosotros mismos para encontrar el poder y el equilibrio unificador. Nos convertimos en espirituales a medida que experimentamos la unidad de todas las cosas y nos perdemos en el todo. Esto es esencialmente una forma de humanismo religioso porque en esencia el hombre es deificado. Puede haber millones de dioses dentro del panteón hindú y todos pueden ser superiores en fuerza y poder al hombre, pero también son simplemente extensiones del dios impersonal Brahman. Esto significa, según el hinduismo, también somos pequeños dioses. Como dijo un ex católico que se convirtió al hinduismo, mientras que el cristianismo dice arrepiéntanse, son pecadores, el hinduismo dice despierten, son divinos. Ahora hay problemas obvios con la cosmovisión panteísta y unoísta. En primer lugar, las precondiciones para la integridad se pierden dentro del hinduismo. O para decirlo más claramente, las leyes de la lógica y la razón que se utilizan para explicar la religión hindú se pierden, porque no hay absolutos en un mundo que sea simplemente un Dios impersonal sin distinciones. No hay verdadero y falso, ni bien ni mal, ni luz ni oscuridad, ni hombre ni mujer. No hay distinciones y dentro de tal cosmovisión todo se descompone. La comunicación ya no es posible. La información en cualquier forma ya no es información, solo datos brutos de una uniformidad que no tienen ningún significado. Esta es la razón por la cual el ser humano no tiene valor dentro del hinduismo. Esta es la razón por la cual el alma no es diferente a tu perro, a tu gato o a la cucaracha que vive en tu hogar. Las implicaciones pueden ir aún más lejos. No hay distinciones entre seres vivos y seres no vivos. No hay diferencia entre un hombre y una roca, porque son esencialmente extensiones del mismo Brahman. Esto conduce al caos moral, socava los cimientos de los derechos humanos y la libertad, e incluso contradice el sistema de castas hindú y el concepto de karma. Podemos consultar el Bhagavad Gita, que ilustra el desglose moral de una cosmovisión unoísta. Al comienzo del libro, Arjuna dice, no veo ningún bien como resultado de sacrificar a mis parientes en la guerra. ¡Qué alegría para nosotros al asesinar a los Kauravas, oh Krishna! Porque si matáramos a estos asesinos, el mal como el de ellos se nos aferraría. Incluso si ellos, dominados por la codicia, son ciegos a las consecuencias de la destrucción de la familia, de las amistades perdidas por la traición, ¿cómo no debemos comprender que debemos apartarnos del mal? Arjuna lucha con el viejo hombre del pecador, al que el teólogo cristiano Cornelius Van Til se refiere como el estado original de rectitud del hombre antes de la caída. Él reconoce que tomar una vida es malo y que sería mejor ser asesinado que cometer un asesinato contra su propia familia. Es en su discurso que revela la condición humana que la Biblia describe adecuadamente. Me entristece que cuando intentamos asesinar a nuestros parientes en nuestra codicia por placeres reinos, estamos decididos a hacer el mal. En este momento, Krishna, el auriga, aún no se revela como el dios Vishnu encarnado, y en su diálogo en la Bhagavad Gita aconseja a Arjuna sobre lo que es importante. Cumplir con el deber de uno y al hacerlo, ser indiferente en cuanto a si una acción es moral o inmoral. En otras palabras, la cuestión de lo correcto y lo incorrecto no es importante. La moralidad no es necesaria cuando entra en conflicto con el deber de cumplir y adherirse al sistema de castas y su función en la sociedad. Y es en el capítulo 11 donde Krishna finalmente revela su verdadera naturaleza, viendo que solo con la autoridad de un dios se puede persuadir a Arjuna a tomar las armas.
El panteísmo del hinduismo es evidente en su momento de revelación, ya que Krishna en toda su gloria se revela como el Dios Vishnu en la carne humana. He aquí todo el universo, seres moviéndose inmovibles, parados como uno en mi cuerpo y todos los demás que deseas ver. Arjuna debe aprender a ser indiferente y cumplir la obligación de su casta como guerrero, sin importarle si provoca placer o dolor. Como una cosmovisión unoísta, donde no hay una distinción entre el creador y la creación, sino más bien una combinación de lo divino e infinito con lo finito y lo temporal. Hay una descompostura inevitable de la realidad, el conocimiento y la moralidad. Estas son algunas de las implicaciones del hinduismo, las diversas fallas sistemáticas que lo hacen falso, imposible de adherir. También podemos recurrir rapidismo al budismo y ver cómo se clasifica en el unoísmo. Dado que las doctrinas del budismo surgieron de las enseñanzas del Buda, es importante que tengamos también en cuenta la comprensión básica del origen del Buda. De acuerdo con las tradiciones budistas, el Buda originalmente se llamaba Siddhartha Gautama, un príncipe hindú del clan Shakya. El padre de Gautama era un rey que deseaba la grandeza para el reinado de su hijo, y entonces, en un esfuerzo por preservar su ser y su carácter, lo mantuvo alejado de la religión, la muerte, la enfermedad, la vejez y otros rasgos visibles de la condición humana. Eventualmente tomaría una esposa llamada Yasodhara, que le dio un hijo, Rahula. Ahora, debido a la persistencia de Gautama, su padre le concedió un viaje fuera del palacio real. Pero antes del viaje, el rey envió a sus soldados a purgar el área de su viaje de toda muerte, enfermedad y sufrimiento. Y hay dos versiones de esta historia. La de los hindús, que es que las deidades hindúes se manifestaron como un anciano cercano a la muerte, un hombre con lepra, una procesión de funeral por un cadáver descompuesto y un monje que se retira de la vida. La versión budista de esta historia es que Gautama tomó un giro diferente que estaba planeado y se encontró con un pueblo que no fue purgado por el rey y fue testigo de todas estas cosas. En cualquier caso, lo que Gautama había visto provocó culpa y remordimiento debido a su posición privilegiada como príncipe. Esta culpa lo llevó a abandonar su posición, su familia y su rica herencia, huyendo la noche del palacio. En un esfuerzo por aliviar su culpa, se dice que él se privó de las comodidades humanas y la buena salud, y después de 7 años de pobreza y daño autoinfligido, decidió lograr su redención o morir de hambre. Y fue estando bajo una higuera durante su meditación que alcanzó la iluminación y se convirtió en el despertado. Él enseñaría desde entonces como el despertado a otros por décadas sobre cómo alcanzar la iluminación, porque todos buscaban ser libres de su culpa y sufrimiento. Y la popularidad que siguió a Gautama eventualmente abrió el camino para que la región budista se desarrolle y emerja. Y es afirmado por los hindúes y los budistas que el día en que Gautama murió por intoxicación, había escapado del ciclo de la reencarnación y se había unido al nirvana, cual es Brahma para los hindúes, pero algo bien diferente para los budistas. Por supuesto, no había manera de verificar esta creencia, pero se convirtió en el pináculo de esperanza para muchos en el este. Según las enseñanzas del Buda, que más tarde se ampliaron en el canon Pali, que son las escrituras budistas, el mundo es completamente impermanente. En otras palabras, toda la realidad visible es una ilusión. Y esta ilusión está en un constante estado de flujo. Como resultado, ningún ser humano puede aferrarse a algo, incluso si ese algo era permanente, porque todo es una ilusión. Esta causa un gran sufrimiento, porque nosotros que no existimos nos aferramos a algo que es temporal. Y la solución, según Gautama, era internalizar la verdad de nuestra no existencia. Y al hacerlo podríamos escapar del ciclo de reencarnación y unirnos con Nirvana. El Nirvana es una unidad que se describe como una nada, pero que no se puede explicar completamente porque trasciende completamente el lenguaje humano. Esta es la versión oriental del ateísmo, descartando a todos los dioses como anhelo por lo permanente, pero en oposición al racionalismo y materialismo que caracteriza el ateísmo occidental, el budismo se enorgullece con su irracionalismo y misticismo. Para internalizar las enseñanzas del Buda, el hombre debe aceptar las 4 verdades nobles, cuales son vivir y sufrir. El sufrimiento es causado por un aferrarse a algo. Para eliminar el sufrimiento hay que eliminar el anhelo de aferrarse, y se puede eliminar el anhelo siguiendo la ruta octava. Y la ruta octava consiste en lo siguiente: la visión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Pero si todo es verdaderamente una ilusión, ¿cómo podemos estar seguros de lo que enseña el Buda? ¿No es el propio Buda una ilusión? ¿No es su práctica religiosa y su enseñanza una manifestación de la no existencia? Si lo único que es eterno es la nada del nirvana, ¿no es contradictorio aferrarse a los 4 verdades nobles? ¿No es el sufrimiento causado por el anhelo de aferrarse a algo? Estas son las preguntas que somos obligados a formular, y eso fue el tipo de preguntas que Buda, el Gautama, tuvo que enfrentar. En uno de sus diálogos sobre la cumbre de la conciencia humana, Gautama afirma que hay una cumbre y en el mismo sentido hay varias, un cumbre y hay varias. Y como resultado de esta contradicción, sus seguidores le preguntaron si esta filosofía o ciertos aspectos de esta filosofía debe considerarse verdadera y todos los demás falsos. Y la respuesta de Gautama, como el despertado, no satisface al investigador en que dice: no hay beneficio, no se preocupa con la norma, no se refiere a la ruta octava, no se redunda el conocimiento real, ni a la comprensión de las etapas superiores del camino, ni en nirvana. Por lo tanto es que no expreso ninguna opinión al respecto. Esencialmente, para evitar la cuestión de la exclusividad, o incluso para evitar implicar la inclusividad, Gautama decide permanecer en silencio. Para un maestro sabio del este que supuestamente alcanzó la iluminación, esto es una afirmación vergonzosa.
Él se niega a hacer cualquier afirmación de verdad y se niega a afirmar su enseñanza como absolutamente verdadera. ¿Por qué entonces considerar sus enseñanzas? Pero entonces esto sería consistente con la cosmovisión budista. Todo es una ilusión y por lo tanto sus enseñanzas son también una ilusión. No puede haber distinciones dentro de una cosmovisión unoísta en la que todo sea uno, una gran nada nirvana. No debemos esperar, por lo tanto, que se apliquen las leyes de la lógica, porque fuera de la cosmovisión bíblica, las leyes de la lógica y el razonamiento no pueden ser justificados. No hay forma de dar sentido a la lógica y la verdad fuera del ser del Dios bíblico, que es la fuente de todas las formas de la lógica y quien es en sí mismo la verdad. Hay un gran contraste entre el budismo y el cristianismo. Ahora reconozco que esta charla ha sido pesada y larga y estoy tratando de procesarlo bien rápidamente. Y usted podría estar listo para decir, bueno, eso es bien fácil descartar las religiones del Oriente. Pero, ¿qué pasa con las religiones occidentales, como el Islam? Y solo voy a ver el Islam. Es después de todo muy similar al cristianismo. Permítame explicarles por qué el Islam, que se presenta como una cosmovisión dosista, preservando la distinción del creador y la creación, es en realidad una cosmovisión unoísta. Según la doctrina islámica de Tawhid, Allah es una unidad absoluta. Es la unidad y la singularidad de Allah lo que hace al Islam en la mente del musulmán la forma más pura del monoteísmo. Y dada la doctrina de Tanzi, en la cual la creación está completamente separada del creador, debe haber una distinción entre el creador y la creación que es vital para la comprensión de la individualidad de la experiencia humana. Los filósofos lo llaman el predicamento de la realidad. Pero si examinamos el texto coránico, las tradiciones islámicas, el hadith y los comentarios que siguen, descubriremos una tensión dialéctica entre la trascendencia absoluta de Allah y la igualdad de Allah con toda la creación. Los comentaristas Shihab al-Din al-Alusi y Muhammad ibn Ali al-Shawkani afirman que el Corán describe a Allah como absolutamente trascendente, no teniendo ninguna semejanza con la creación en absoluto. Esto es problemático porque decir algo acerca de Allah teológicamente o incluso pensar y conceptualizar a Allah es negar su trascendencia absoluta y hacerlo conocible. Y según el Islam, este es el pecado de shirk, la asociación ilícita de Allah con cualquier cosa creada. Como escribe el comentarista Fadl Allah, la facultad mental no puede alcanzarlo en su misterio esquivo y oculto. Allah es esencialmente incognoscible, inaccesible, ininteligible para la mente humana. Y eso se debe a que no existe una posible semejanza entre Allah y la creación. Nada que lo ate a este mundo. Y si por lo tanto no se puede saber realmente nada sobre el creador, entonces no se puede saber nada acerca de la creación, porque decir que la creación refleja el creador es shirk, la reducción de Allah de su trascendencia pura, y es esencialmente un pecado dentro del Islam. Pero curiosamente, así como el texto coránico brinda apoyo a esta trascendencia absoluta, también proporciona apoyo para la igualdad de Allah con la creación. A pesar de la absoluta trascendencia de Allah, el Corán también describe a Allah como la voluntad de todas las cosas, y dado el significado implícito de sus pasajes de apoyo, Allah se vuelve indistinguible de la naturaleza y el destino en sí mismo, porque todo se convierte en una expresión de voluntad pura. En otras palabras, porque nada existe fuera de la voluntad de Allah, porque nada pasa sin que sea una extensión de Allah, según Al-Ghazali, entonces Allah es todo, como él mismo escribió. De hecho, no hay nada en existencia excepto Dios y sus actos, porque todo lo que está ahí fuera de él es su acto. Los místicos pueden ver visualmente que no hay otro ser en el mundo que no sea Dios, y que la faz de todo es perecedera excepto su rostro. De hecho, todo lo que no sea él, considerado en sí mismo, es el no ser puro. Por lo tanto, nada es excepto el Dios todopoderoso y su rostro, refiriéndose a Allah. Esta es la razón por la cual no importa dónde te encuentres ni a dónde podrás ir, allá encontrarás el rostro de Allah, según Surah 2, ayah 115 en el Corán. Todas las cosas que no sean Allah es el no ser, pero por lo tanto, toda la realidad creada debe ser Allah. Confuso, yo entiendo, yo sé. Esta afirmación sería rápidamente debatida por cualquier musulmán, pero estas palabras escritas articulan el pensamiento de los primeros musulmanes y el progreso de la interpretación coránica. El Islam es, por lo tanto, una incómoda síntesis del monoteísmo puro y el panteísmo, teniendo problemas en ambos extremos. Que Allah sea absolutamente trascendente hace que toda la realidad creada sea incognoscible, y que Allah sea uno con todo es hacer que la realidad sea ininteligible. El Islam intenta copiar la cosmovisión cristiana como dosista, pero falla en exhibir la distinción entre el creador y la creación, y por lo tanto es unoísta por implicación. Si Mahoma hubiera conocido o aceptado el hecho de que su Corán estaba en conflicto con la Torah y con el Evangelio, que el Corán mismo considera como autoridades por encima de sí mismo, Surah 10, ayat 94, el Islam nunca se habría desarrollado. El Corán puede hacer afirmaciones bien similares a las de la Biblia, pero al verificar sus afirmaciones, cae plana sobre su rostro, exhibiendo sus diversas inconsistencias internas. Al final, al comparar estas tres cosmovisiones religiosas del hinduismo, el budismo y el islam, que en términos de sus inconsistencias internas son representativas de otras religiones mundiales, y al considerar las afirmaciones de Cristo y la cosmovisión de la que se basan sus afirmaciones, es solo de acuerdo con las presuposiciones de la palabra de Dios, la Biblia, que somos capaces de dar sentido a la realidad, de hacer sentido de la realidad. La cosmovisión cristiana corresponde a la realidad, es coherente, es consistente, exhibe la distinción entre el creador y la creación, y como tal podemos dar sentido a las distinciones, la individualidad y el significado de la experiencia humana. Para decirlo de manera simple, las afirmaciones de Cristo y por lo tanto del cristianismo son absolutamente ciertas debido a la imposibilidad de lo contrario. Cristo es Dios encarnado y da la imposibilidad de otras cosmovisiones religiosas. Él es innegablemente el camino, de verdad y la vida. Él afirmó serlo y podemos tomarlo por su palabra y verificar que así es.
Como escribió el filósofo cristiano Cornelis Van Til, ahora de hecho siento que toda la historia y la civilización serían inteligibles para mí si no fuera por mi creencia en Dios. Tan cierto es esto que propongo argumentar que a menos que Dios está detrás de todo, no podrás encontrar significado en nada. Krishna, quien no existió históricamente, Siddhartha Gautama, quien se cree que es un mito, Mahoma, quien no puede ser confirmado históricamente, y todas las demás figuras religiosas no pueden compararse con la singularidad y realidad radiante de Jesucristo, lo que él significa para nuestro mundo caído. Cristo es el camino de la salvación y de la redención, el portador estándar de la verdad, el dador de la vida y el restaurador. Nadie puede venir al Padre sino a través de él, y conocerlo a él es conocer al Padre. Y eso dice algo bien importante sobre el pluralismo religioso. Significa que no puede haber síntesis, ni suplementos, ni mezcla entre verdad y error. Esto es significativo, porque a medida que el Parlamento Mundial de Religiones continúa reuniéndose para la aplicación de la religión a la sociedad, en 2018 va a ser mi ciudad de Toronto, ninguna cultura verdadera emergerá jamás de una religión sincretizada. Y por cultura verdadera me refiero a una cultura que está arraigada estructuralmente en la palabra de Dios y dirigida a él en la adoración correcta. Esta es la práctica de la verdadera religión, que puede hacer sentido de la realidad y construir sobre esa base. Entonces, para concluir, ya sea que es una cultura islámica, una cultura hindú, una cultura humanista secular, o una cultura pluralista religiosa, solo hay dos cosmovisiones que subyacen la cultura. Y estas dos están en conflicto. Es la cosmovisión unoísta de la adoración de la creación y la cosmovisión dosista de la adoración del Creador. Muchas gracias.